eh, perdón, pero cuando servimos de la ignorancia o ausencia del conocimiento para trasladar de forma injustificada la carga de la prueba al interlocutor. Como no hay evidencias en contra de la existencia de fantasmas, hasta que no se compruebe que no existen, entonces su existencia es innegable. El falso dilema. El falso dilema dice, la falacia lógica del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles cuando en realidad existen una o más alternativas. Voy a dejar de compartir para comentar. Lo vamos a ver mañana o el jueves. Pero ¿qué creen? Hay un asunto que es el que vamos a ponernos, que tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la parte que se modificó en el dispositivo normativo que establecía la necesidad de que los usuarios de la telefonía móvil dieran sus datos biométricos. Sus datos biométricos, pues, las huellas dactilares, el iris, y eventualmente estos, estas empresas, le hace Telcel, Usacell, Movistar, AT&T, tenían que recopilar eso y se los tendrían que entregar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y este, a su vez, eventualmente, se los tendría que entregar a la Fiscalía General de la República para conocer eventualmente de posibles actos delictivos, como podría ser la extorsión, los secuestros. ¿Y qué creen que dijo la Corte cuando resolvió la acción de inconstitucionalidad? Pues aquí hay un falso dilema, porque perdón, porque justamente el motivo de la reforma, adivinen cuál fue, combatir el crimen organizado. Había muchos secuestros, extorsiones, y entonces había necesidad de que los usuarios dieran sus datos para combatir el crimen organizado que comete delitos a través de estos aparatos tecnológicos. Y teniendo esa información, sería más fácil encontrar a los responsables. ¿Qué dijo la Corte? Primero, dijo, constitucionalmente es válido que el Estado pueda investigar hechos delictivos, sí, así, como fin. Pasó la primera escala. La segunda escala, que fue la que no pasó, la escala de la eh, necesidad, no la pasó. ¿Por qué no la pasó? Porque dijo, es la única, la Corte se preguntó, es la única forma en la que se puede perseguir delitos cometidos a través de medios de comunicación como los celulares. Es el único medio. Y dijo, si la propia Constitución reconoce la intervención de teléfonos y es mejor porque tienen que ser aprobadas por un juez. En la otra no hay intervención de un juez. En esta hay intervención de un juez. Y dijo, hay un falso dilema, porque casi casi lo que decía la reforma, o perseguimos el crimen, perdón, o me dan los datos personales, los datos biométricos, o no voy a poder perseguir el crimen. Era un falso dilema. La Corte dijo, no, si lo puedes perseguir. Y los puedes perseguir, tienes herramientas constitucionalmente que se te dan para poder hacerlo. Entonces, justo esa es la parte que yo quiero que tengamos en cuenta. A ver, me hace una pregunta. Eh, vamos por la falacia ad baculum, y ahorita lo comento, pero voy a compartir porque me hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la y la ad baculum? La ad baculum es que vamos a ver en qué consiste y ahorita explico sus diferencias. Está la falacia ad baculum. Y nos dice que esta se comete cuando se intimida o se coacciona a alguien para que lleve a cabo una acción u omisión de un modo determinado,
Aquí se hace lo que diga yo, el que paga manda. Si sacas menos de 9, hay tabla. Entonces, ¿cuál es el punto? Uno utiliza su jerarquía, su posición. ¿Cuál es la diferencia? Ese es el argumento verecundiano. Y el tema de albaculum, hay un tema de coacción. Esa es la diferencia. ¿Se pueden combinar? Creo que se pueden combinar. Imagínate. Muchos que fuimos educados a veces de una manera un poco estricta, pues era porque soy tu padre, porque traigo la chancla, ¿verdad? Para darte sino hacer lo que te estoy pidiendo. Entonces, ahí se conjugan estos dos tipos de falacias. Dice, esta discusión la promueven los particulares, porque las compañías telefónicas también querían obtener esos datos de información de los usuarios. Exacto. Eh, a ver, ustedes saben que, que las empresas, eh, pues, mueren y les encanta tener los datos de los particulares para seguir vendiendo. Yo les comento, digo, brevemente, un minuto, eh, acudí para contratar el servicio de telefonía perdón, de internet en el domicilio. No pasaron 5 minutos y tenía 10 llamadas de ir por viaje, números desconocidos. Y según están protegiendo mis datos personales, eventualmente hay el Profeco, tú puedes dar tu número, puedes registrar tu número para que ninguna empresa te llame. Luego, si quieren mañana, también les doy la información porque esa parte también la manejo un poquito, porque muchos asuntos de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, llegan al tribunal. Entonces los conocemos eventualmente. Ustedes conocen esta temática. Y ahorita que está comentando Rosa Olivia, este tema es muy interesante. Hay un concepto que también quiero tomar en cuenta y no sé si ustedes lo han escuchado, porque, bueno, la eficacia horizontal, ¿verdad? La eficacia horizontal de los derechos humanos, ustedes seguro que la tienen eh, clarísima. Es el concepto de la... eh, cuando esto sucede cuando un particular viola derechos humanos de otro particular por su posición de poder y regularmente es en relaciones contractuales. Por eso ahorita me quiero remitir un poquito para ello, porque dice, las compañías luego quieren los datos de los particulares. Bueno, les comento. Me tocó resolver en el tribunal un asunto de la Procuraduría Federal del Consumidor contra una empresa transnacional en la que eventualmente usted se va a surtir de sus productos de víveres, abarrotes y lácteos, alimentos, frutas y verduras. No le voy a decir la empresa, pero usted se puede imaginar cuál es. Es donde tú necesitas una membresía para ir a comprar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú sales, pagas, te dicen son 1,500 pesos, 1,800 pesos, pagas, sales. Dice Dimitri, más o menos, vas muy cerca, creo que no voy a decir más, pero bien, gracias Dimitri. Eventualmente sales y ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú vas con tu carrito? Te detienen, ¿no? Y te piden el ticket. Te piden el ticket y tú, pues, voluntariamente fuerzas te lo piden, ¿no? Y entonces lo piden y te empiezan a examinar que efectivamente lo que compras, lo que viene en el ticket corresponda a lo que está en el carrito, porque eventualmente puede haber problemas si no corresponde. Eso la Profeco ha determinado que es una práctica indebida, porque eventualmente usted ya pagó y tiene unos metros que acaban de hacerle el conteo. Si quieren hacerle un conteo en ese momento, no posterior, porque usted ya es el dueño de eso. Nada más de lo que no es el dueño es el carrito y eso eventualmente lo vas a regresar cuando deposites eh, tus productos en tu vehículo o en el taxi o en el vehículo que lleves, ¿verdad?
Entonces, me tocó resolver un asunto en el tribunal. eh, Quien era la parte actora era la empresa, porque decía, oye, pero pues es que hay un robo hormiga en el establecimiento y son los usuarios los que se roban las cosas. Y este robo hormiga está sucediendo. ¿Qué se dijo? Que literalmente esta práctica era abusiva y estaba un supuesto de los denominados explotación del hombre por el nombre de actividades contractuales. ¿Han escuchado esta temática de la explotación del hombre por el hombre en relaciones contractuales? Vamos a ver qué nos ha dicho el Poder Judicial sobre de la Federación sobre el particular, ¿vale? Y ahorita sigo contándoles. Dice la Suprema Corte, no lo dice un tribunal colegiado, no lo dice la Suprema Corte. Dice explotación del hombre por el hombre en operaciones contractuales. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la explotación del hombre por el hombre, proscrita por el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ocurre cuando una persona utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos o el trabajo de una u otras, o a las personas mismas, y que tratándose de relaciones contractuales, la obtención de un provecho económico material por parte del abusador debe acompañarse de una afectación en la dignidad de la persona abusada. En este contexto, un dato que puede servir para identificar la afectación de la dignidad de la persona abusada es la existencia de un fenómeno de sometimiento patrimonial o de dominación sobre la persona afectada. Yo voy a compartir con ustedes. Y entonces aplico esta tesis de la corte, que le digo, ahí hay una explotación del hombre por el hombre, porque es una empresota, es un monstruo transnacional que está abusando de un ciudadano que fue a comprar sus víveres, y que eventualmente ahí hay una relación de poder asimétrico, y que literalmente, ¿qué pasa si él dice, no, no le voy a entregar mi ticket? Lo que les dije, ¿no? Se mete en problemas, realmente se mete en problemas. Y eventualmente dice también la empresa, esta persona firmó un papelito de mutuo propio de su iniciativa, donde él aceptaba todas las condiciones de que le revisaran. Ahí está el contrato. Punto que dijimos. Esta tarjetita se supone que te hace socio. Si te hace socio, y esto tiene que ver con restricción de derechos, ¿eh? O sea, no estamos saliendo del tema, es derechos del consumidor, son derechos humanos. Y los derechos del consumidor pues, se tienen que respetar igual. Y son del día a día. Entonces dijimos, a ver, esta tarjetita se supone que te hace socio. Si yo les digo que voy a montar un negocio y ustedes van a ser mis socios, se presume algo, confianza. Pero si soy socio y me van a pasar a la báscula para ver si no me robé algo, bueno, como que no tenemos mucha confianza con nuestro socio, ¿vale? Y ahora el hecho de que haya firmado un contrato, esas cláusulas pueden ser contrarias a derechos fundamentales. ¿Sí? Sí, claro. Se tienen por no puestas, exacto. Exacto, se tenían por no puestas, incluso se hizo esa interpretación. Ese contrato, al contrario, que es que sí, estás casi aceptando que tu práctica es indebida. Entonces, estos conceptos me resulta importantes comentarlos porque eventualmente tiene que ver con la interpretación. Justo luego me tocó dar un diplomado igual, en artículo primero, aquí en Poder Judicial, y justo les comentaba, pues que estos conceptos nos ayudan en el día a día, la retroalimentación que hacemos, eh, todos los juzgadores, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? Adelante.
muchas gracias. Membresía. Ujú. Claro, 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 eso lo tenemos claro. Ajá. Claro. Muchas gracias, Dimitri. Igual un abrazo de vuelta. Eso efectivamente. Y justo algo que quiero que entiendan, por ejemplo, este tema de la explotación del hombre por el hombre tiene que ver más con derechos económicos, sociales y culturales, es decir, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que con derechos civiles y políticos, ¿eh? Entonces, hoy ya tenemos que hacer ampliar nuestra mente y saber que efectivamente estos derechos económicos, sociales, culturales que eventualmente decimos, pues esos no se ven tan seguidos, aquí son nichos de oportunidad donde tenemos que plantear. A mí me tocó ya, tuve esa suerte y claro, uno tiene que pensar cómo puedes utilizar un tema que parece ser muy abstracto, explotación del hombre por hombre, que no necesariamente yo lo veía tan visible, pero cuando empezamos a proyectar ese asunto, pues me resultó como muy obvio poder hacer mención de este tema, porque como ustedes saben, gran parte de las limitaciones de derechos humanos no las hace necesariamente el Estado, las hace otro particular. Entonces, esa parte es la que yo quiero que eventualmente pues, la pongamos a debate. Entonces, dice lo mismo sería el caso de las casetas de vigilancia y procesamiento, incluso, oye, que revisan a cajuelas y piden identificación, sí, son temas que eh, se entienden se entienden, no se justifican por a veces por un tema de seguridad, que es lo que se está fomentando. Pero bueno, lo que decíamos el falso dilema, ¿no? Entonces ahí está. ¿Vamos bien? ¿Todos estamos en orden? Bueno, vamos a continuar. Terminamos a la siguiente. Tenemos 10 minutitos. Voy a intentar concluir mi presentación. A ver, voy a compartir. El argumento ad misericordia se refiere a que esta falacia se comete cuando se busca persuadir a los interlocutores, haciendo que sientan pena o compasión, cuando tales sentimientos, aunque legítimos, no son relevantes para un asunto que estamos deseosos de defender. Solamente les comento, ustedes sabrán, eh, tenemos un tema muy grave ya de migración, ¿verdad? Muy grave, muy grave. Vemos, digo, por lo menos en Ciudad de México, que es donde yo vivo, podemos ver que en varias avenidas ya podemos encontrar a muchas personas de diferentes nacionalidades, a veces pidiendo dinero o te quieren limpiar el parabrisas, una situación que la migración se está fomentando, se está generando, perdón, existe, ¿no? Entonces, en ocasiones piden refugio. Esos asuntos nos tocan conocer en el tribunal por la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Y entonces, ahí, de acuerdo a la propia normatividad, es necesario que existan para poder dar un refugio, un asilo, es necesario que existan temores fundados de persecución, donde se ponga en riesgo la vida, la integridad, la libertad de la persona.
Una persona hondureña solicita asilo porque dice que lo estaban extorsionando en su país, lo que obligó a cambiarse de ciudad y se fue a vivir un año a otra ciudad, pero que ya no pudo regresar a su ciudad natal o de residencia porque tenía miedo que lo siguieran extorsionando. Entonces mejor se vino a México y viene y pide asilo. Y al final de su demanda dice, bueno, te comento que tengo una enfermedad VIH, tengo este virus. Entonces, mi secretaria de acuerdos me comenta y me dice, oiga, maestro, esta persona es un grupo vulnerable porque tiene VIH. Y le dije, sí, pero eso que tiene que ver con con el tema del asilo. El asilo te dice que debe haber un riesgo fundado de persecución, tal cual. Dije, de eso yo estaríamos desnaturalizando. Tal vez la petición se tendría que haber presentado en otro sentido, pero tal cual de asilo, perdón, nada más de asilo, pues no se encuadraba. Entonces, ese argumento de, pero estoy enfermo, es un argumento de misericordia, porque propiamente no estaba argumentando el tema del por qué procede al asilo, que era un tema de persecución fundada, de temores fundados, perdón. Entonces, ahí se dan cuenta que se presenta esa falacia, ¿vale? Entonces, la falacia a la misericordia. Dice, disculpe maestro, la tez que acabo de mencionar tiene razón. Un ejemplo sería de los pasantes que a veces no perciben un salario mínimo. Pues sí, eventualmente sí tiene que ver la explotación del hombre por el hombre, incluso, qué es lo que hacen los despachos. Y nada más les voy a poner, a ver si encuentro esta tesis, la verdad es una vergüenza para nuestro gremio. Eh, Nada más voy a leer el rubro, les voy a poner el rubro, es una vergüenza para el foro jurídico. Vean lo que dice la tesis, lo dicen los tribunales colegiados. Honorarios profesionales, aunque la actora, por su condición de... mm, perdón, espérenme un minuto. Ahí está. Dice, explotación del hombre por el hombre se actualiza esta categoría prohibida por el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se celebra un contrato de prestación de servicios profesionales entre una trabajadora y sus abogados, estableciéndose como honorarios un 40% de la cantidad que se obtenga como condena al patrón. ¿Se dan cuenta? Sí, o sea, es un contrato de estos denominados leoninos, ¿verdad? Abusivos totalmente. Entonces, ahí también se da por abogados. Es una explotación del hombre por el hombre. En el caso de que abogados, abusando de su posición, eventualmente ganan un juicio y dicen, queremos el 40% de lo que resulte. ¿Quién fue la persona que trabajó? No estoy diciendo que no merezcan una contraprestación, pero también hay que dice la tesis, pues, respeta la dignidad de la persona. ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos bien. Bueno, vamos a ver. Este, el argumento ad populum es lo que dice la mayoría. Esto muchas veces pues, es falso, ¿no? La mayoría de las personas está a favor de registrar la pena de muerte. Sería violatorio de derechos humanos porque está prohibido regresar, ¿verdad? Que la no regresión no tiene que ser los derechos para arriba, no para abajo. El argumento ad equitatem, esta falacia cuando se apela que algo es bueno, porque así lo dictaba la tradición. Las mujeres tenían que estar en su casa, nos decían, ¿verdad? Que era lo mejor y bueno, hoy día hemos visto a grandes mujeres haciendo grandes cosas y mucho se debe a esta situación de cambio. El argumento también ad novitiam, que lo nuevo por ser nuevo es mejor, no necesariamente, lo nuevo puede ser, a veces está peor. El argumento ad coleram, pues, cuando se apela nada más al coraje, a la molestia, eso se llega a dar mucho los argumentos de odio. Y bueno, ahí hay otras falacias que
por el cuestión de tiempo ya no voy a comentar, pero eh, sería interesante seguir platicando. Bueno, como se pudieron dar cuenta, pues la temática de hoy lo que quería era ponerlos a ustedes en la sintonía. Sí, claro que voy a compartir el material, Dimitri, con mucho gusto. Desgraciadamente a veces abusan de la buena fe, vienen a nuestro país y cuando extrañan su país quieren viajar de vez en comprar. Sí, bueno, sí, hay en todos los migrantes de inmigración igual que nosotros vamos de allá, de acá para allá a Estados Unidos, pues también hay cosas mexicanos buenos y mexicanos malos como en todos los seres humanos. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, que he querido que en esta primera clase nos metamos en la sintonía de la argumentación, de las falacias, de cómo vamos a interpretar el derecho. Mañana nos toca analizar el tema de eh, eh, principio de proporcionalidad y el test de igualdad. Vamos a analizarlo, a ver si nos da tiempo. Un poquito también de derechos económicos, sociales y culturales, que el tema de la discriminación, el tema más triste que existe hoy día, o dicho no por mí, sino por Naciones Unidas, tiene que ver con un tema de la brecha de desigualdad. Es el gran problema. Hay gente muy rica, muy rica. Hay gente, muchísima gente que es muy pobre. Entonces, estos temas, la pobreza, también termina siendo limitación de derechos humanos. Y lo vamos a ver el tema del apartheid, la discriminación, cómo se ha presentado. Y es un crimen de lesa humanidad. Y bueno, tocaremos otros tópicos que me parece son importantes. De verdad, un